Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Tarde calurosa en la ciudad de Medellín. El invierno como que a veces arrecia muy fuertemente y así como viene, se va. Estamos en días calurosos, ya próximos a entrar en el mes más lindo del año para muchas personas, que es el mes de diciembre. Alegría, fraternidad, regalos, estar en familia, comer buñuelos como le gusta a Duber, con hojuela, natilla, no, a mí también me gusta. natilla con coco y canela. Así es que Ay, me qué gusta. rico. Sí. Pero con mucho coco, Nacho. Chicharrón, Ay, papa, chicharrón. patacón, En todo. Bogotá, arepita. lechona. Lechona, Bueno, la chocolatico lechona acá, caliente. Nacho, no es como tan, pero a tan mí me tradicional. encanta. Sí. Me encanta el la tamal, lechona. ahí sí, el tamal sí, rico. ¿Cómo están todos Empanaditas. ustedes? Me supongo que muy bien, ya un poco más esperanzados. Las marchas del día de hoy van muy bien, como debería ser. Y pues ya les vamos a contar a continuación, a ver si entramos este próximo domingo. 1 de diciembre es el domingo. Sí, señor. Sí. Sí. Sí, señor. Entremos ya como en un mes tranquilo. Miguel tiene muy presente Sí, la fecha. claro que sí, ya lo sabemos. Ay, ay, ay. ¿Cómo es que la melodía, Lili? No sé. Tarán, taratán, tatán, tatán. No, esa no es. La que le tocan a uno cuando uno está entrando al altar. Sí, pero es... Marcha nupcial. La marcha nupcial. Felicitaciones, doctor. Miguel Ángel Morán. Todavía para arrepentir. Esa María, hombre. Ay, a ver, mal Uy, que son los agüero. comentarios. De ahora en adelante eres un enemigo más de alguien. Uy, por Dios, ¿qué son esos comentarios? Eso cualquier cosa puede pasar. Es Uy. que estoy simplemente comentando. Bueno, hagamos un balance de lo que ha ocurrido hoy en la ciudad de Medellín y hablaremos de Bogotá y de otras ciudades del país. Pero arranquemos por Medellín. Nacho, pues bueno, si quiere, hagamos un balance de lo que fue anoche, que alcanzamos a reportar los monumentales trancones que se habían presentado durante toda la tarde en la ciudad, que se extendieron hasta parte de la noche por cuenta de los manifestantes que se encontraban allí cerca al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, que bloquearon la autopista en ambos sentidos y que por supuesto también bloquearon la avenida Las Vegas. Allí se presentó un hecho particular, Nacho, y fue que una persona cansada ya de esperar de ese trancón que se encontraba allí en la parte de adelante y no tenía otra opción de salir sino que meterse en contravía, pues lo hizo, se metió en contravía por Las Vegas y al pasar esto, pues los manifestantes comenzaron a tirarle piedra al carro y por supuesto la persona que iba en el vehículo, esta persona sacó un arma de fogueo y comenzó a hacer disparos y en ese momento pues todo fue caos. Eso quedó registrado en estas imágenes y miren ustedes cómo es cómo corre la gente. corren, Nacho, como hormiguitas a protegerse Mire, eso de los es disparos. una cosa... Y eso fue porque alguien disparó. Sí, Nacho, efectivamente. ¿Qué es el un hombre- arma de fogueo? Es un arma de juguete, o sea, hace mira. la bulla y dispara, pero no, hace el sonido, pero no tiene la capacidad, pues, como ¿Y esta de- persona que de estaba matar. perdida o qué? Nacho, no, perdida no, era en todo el bloqueo en la parte inicial y llevaba muchas horas esperando que desbloquearan. Ah. No había otra opción, necesitaba llegar a su casa y se metió en contravía. Bueno. Entonces, Pero gracias eso a Dios fue no pasó a mayores. Lo nada. capturaron gracias a las cámaras de seguridad, pues que lograron ubicarlo cuadras más adelante, lograron dar captura y le hallaron esta arma de fogueo. Bueno, Y hoy. Nacho, hoy ya, pues, ya en este momento hay varias movilizaciones en el centro de la ciudad. Desde tempranas horas, desde las 9 exactamente, se estaban dando cita varias personas, no solamente en el centro de la ciudad, sino que también en diferentes barrios. Esta es la movilización que se encuentra en este momento allí cerca a la Universidad de Antioquia. Una movilización que estaba programada para las 3 de la tarde, de 3:30, donde comenzaron a llegar los estudiantes y ya ustedes escuchan pues los cacerolazos. Ahí, Nacho, también se programó un plantón en el Parque de las Luces a la 1 de la tarde. A las 4 también otra movilización programada en el barrio Aranjuez, de acá de la ciudad de Medellín. Hay concentraciones en el Parque de los Deseos y en el municipio de Girardota hay una para las 7 de la noche. La más nutrida sin duda es esta concentración que se da allí en este momento en la Universidad de Antioquia. Hay que resaltar que la rama judicial también se declaró en paro el día de hoy. Y por supuesto cesaron todas sus actividades, cerraron las puertas y en el Palacio de Justicia de Medellín no se prestó, Nacho, el servicio a quienes iban pues a cualquier diligencia allí en el Palacio de Justicia. Lo que sí, Nacho, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló y el presidente de la República
también habló. Si quiere, comencemos por las declaraciones más polémicas, que son las del alcalde Federico Gutiérrez, quien se encontraba justamente reunido con otros alcaldes de las principales ciudades del país ante una convocatoria realizada por el presidente de la República, Iván Duque. Al declarar, dijo el alcalde Gutiérrez, pues que no podíamos permitir los colombianos que algunos políticos siguieran incendiando el país de un lado y del otro, pero se refirió especialmente a Gustavo Petro y mire lo que dijo, se fue con toda. Y hacer un llamado para quienes incendian el país de lado y lado, que no lo hagan más, en Petro y en muchos más. Petro parece como si no se hubiera desmovilizado. Y yo ese mensaje lo quiero mandar porque es increíble los mensajes que escuchamos en las redes sociales. Es inadmisible que él esté convocando a niños a que vayan a los paros, a que no vayan a las escuelas, a que no vayan a estudiar y se vayan para la calle. No, aquí necesitamos es protesta pacífica. Y no lo digo también solo por él, por muchos otros sectores y por personas que lo que quieren es incendiar el país. Deberíamos empezar a aprender a quién se escucha y a quién no. A quienes incendian y quieren lo peor para el país, no los escuchemos más. No los escuchemos más. Escuchemos a quienes proponen, a quienes tengan ideas, así sean diferentes a las nuestras. Y habla el alcalde Federico y el señor Petro después saca un tuit a que hace referencia doña Liliana. No, Nacho, más que frente a este tema, pues hace referencias al tema de las marchas, porque recuerden que hoy se firmaba diría yo que un contrato importante que tiene que ver con el metro de Bogotá. A mí me parece que hay que dar inicios, muchos hablan, pero es que cuánta plata hay detrás, que es que se la van a robar, que los corruptos y lo uno y lo otro, pero por lo menos ya hay un contrato y la idea es que se inicie la construcción precisamente de este metro, que lo anunciaba a través de su cuenta de Twitter el alcalde de Bogotá y decía que iba a generar más de 60.000 empleos directos. Pues Gustavo Petro también a través de su cuenta de Twitter, Nacho, que muchos incluso reaccionaron porque él cree que ya todo es motivo para salir a movilizarse en esta ciudad, y esto fue lo que dijo, dice: este es un motivo para una gran movilización en Bogotá. Peñalosa lleva a la ciudad al descalabro financiero y urbanístico. O sea, como que terminándole la razón a Federico Gutiérrez, Gustavo. Sí, por todo. eso lo quería mezclar, porque termina dándole la razón y entonces ya todo será motivo de marcha por cualquier cosa. Bien complicado. Bueno, Duber, continúe usted. Bueno, Nacho, también el presidente de la República, Iván Duque, dijo que estaba bastante preocupado porque se tenía conocimiento por parte de varios de los alcaldes que participaron de esta reunión que algunos menores de edad, niños, están siendo llevados a estas protestas y a estas manifestaciones. Dijo pues que quizás no haya mala intención de pronto por parte de algunos, pero que sí es muy responsable hacer esto por parte de los adultos o de los padres que los llevan a las movilizaciones. Un reto permanente, y es que la ciudadanía tome absoluta conciencia que en el desarrollo de la protesta pacífica no se pueden vulnerar los derechos de los demás. Si nosotros garantizamos que la protesta se ejerza con plenitud de derechos, eso implica también que no haya obstrucciones ni a la vía, ni a la movilidad, ni al derecho al trabajo. Pero también hemos escuchado a algunos alcaldes que con preocupación han expresado que hay niños que han sido llevados a muchas de estas marchas en lugares donde puede haber tensiones y que obviamente ese tipo de situaciones hay que prevenirlas. Duber. Nacho, prevenir estas situaciones, se invitó a los alcaldes justamente a que quienes estén, que igual, que ellos van de salida, les están a escaso un mes de terminar su mandato, pero los invitó para que también trabajen en la construcción de lo que son estas propuestas y por supuesto trabajar por sus ciudades y no permitir que se generen actos vandálicos y que puedan ocasionar problemas en sus ciudades. Creo que... Pero recuerde que ayer el presidente de la República también en una intervención, él mencionaba que no van a pretender los pirómanos ganar con violencia de lo que no habían ganado en las urnas. Esto sin duda era, diría uno, una indirecta hacia el señor Gustavo Petro, quien a través de sus cuentas de Twitter viene haciendo diferentes invitaciones al tema de la movilización, quien ha estado muy activo. Yo creo que nunca se le había visto tan activo. Ahorita pone un tuit cada 2 minutos y uno lo revise. Cuando usted ya va a buscar el tuit que vio a las 6 de la mañana, ya
no lo encuentra porque hay miles de tweets y sin duda pues esto hace referencia, uno, a lo que dijo el presidente, dos, lo que dice el alcalde, y recuerde que también se ha estado gestando a través de las redes sociales diferentes hashtags donde dicen que no quieren más al señor Gustavo Petro precisamente por ese tema de estar incendiando el país y estar incentivando no un tema de una lucha que es justa, que se puede seguir dando en las diferentes y en las principales ciudades de Colombia, sino que está invitando es precisamente un tema de desorden, de alboroto y demás, y eso es lo que no está bien. ¿Usted me va a mostrar? Sí, Nacho, mire la invitación del presidente a los alcaldes justamente a trabajar juntos. Podemos hablar de puntos en común y creo que todos los alcaldes hoy tienen ese compromiso, el compromiso de seguir contribuyendo a la gran conversación nacional para que todos seamos capaces de en la conversación ponernos en los zapatos del otro, pero que además todos en la conversación seamos capaces de proponer. Hoy estaremos dándole inicio también al espacio de conversación sobre educación, donde tendremos una participación amplia. Y yo quiero que cuando empecemos muy pronto a estar en el ejercicio de la conversación en distintos lugares del país, los alcaldes también propicien que tengamos la representación más diversa posible, de tal manera que nos nutramos de todos los aportes de los colombianos. Hoy un periodista muy importante de nuestro país, enseguida miramos a ver si tenemos lo que comentó, porque realmente es un llamado de atención a todos los periodistas. Mostremos, Germán, el otro lado de las marchas, no lo voy a dejar protestas, de las marchas, porque me gustó mucho la que usted tiene para mostrarnos. En el Valle del Cauca, acuérdese que allá, como aquí la Universidad de Antioquia es la que, digamos que cada vez que hay algún tipo de protesta, pues se centra en la Universidad de Antioquia, pues en el Valle, o en Cali es en la Universidad del Valle. Pero dieron ejemplo estos muchachos porque se pusieron a jugar un partido de fútbol con los agentes de la Secretaría de Movilidad de Cali. En vez de estarse agrediendo, en vez de estar peleando, en vez de estar haciendo cosas indebidas, pues ellos más bien se dedicaron a jugar. Un poquito incómodo los guardas de tránsito con las botas para jugar, pero de todas formas la gente estaba muy contenta de ver que en lugar de las agresiones y de los insultos y todo esto, se dedicaron más bien a esto, a jugar, a divertirse. Ellos cumplen con su labor, los guardas, de estar ahí custodiando en la vía, y los estudiantes pues a su marcha también, pero en paz. Y usted tiene para mostrarme también algo, Miguel Ángel, de la otra cara de las marchas. Sí, señor. En Bogotá se registró una situación en donde agentes del ESMAD y manifestantes se hicieron una chocolatada. Se reunieron y empezaron a tomar chocolate. Aquí estamos viendo las imágenes donde están los agentes del ESMAD, están manifestantes, sacaron los palos, hicieron la chocolatada y empezaron a tomar para el frío bogotano un buen chocolate. La otra cara de las marchas, donde se demuestra que se puede convivir, se puede marchar en paz y sobre todo no se están matando los unos con los otros. No, y no destruyendo el patrimonio público, por Dios, eso sí es, me parece a mí, sí, marchemos, protestemos por lo que estemos en desacuerdo, pero sin destruir. ¿Luis Bernardo es que se llama o Luis? Luis Carlos Vélez. Luis Carlos Vélez. Pues esto se volvió hoy viral en redes. Y escuchemos qué fue lo que dijo. Una idea que yo sé que es lo más, mejor dicho, polémico lo que voy a decir. Antipopular. Antipopular. Políticamente incorrecta. Sí, yo creo que los medios de comunicación no hemos jugado un partido justo con el país frente al paro. Y yo no pretendo que mis colegas hagan lo mismo que yo, ni yo hago lo mismo que ellos, ni más faltaba. Pero creo que se volvió una moda apoyar el paro sin mirarlo objetivamente. Y muchos por el like. Por el rating. Por el rating, pero por el like, sobre todo por el like. Y por los aplausos que por eso los genera. Aplausos que eso genera, porque es innegable que las redes sociales tienen una tendencia política más fuerte que otra. Claro. Y en redes sociales es mucho más fácil, y las redes sociales están diseñadas para destruir y no para construir. Y muchas figuras públicas han preferido coger el camino corto del like, el aplauso, el abrazo y de destruir, en vez de convocar a racionalizar y conversar. Y no entienden que en el mediano plazo esto tiene las consecuencias que ya estamos viviendo. ¿Y de qué consecuencias hablo? Por supuesto, hablo de por lo menos 2 personas muertas
Por supuesto, cerca de 400 uniformados afectados. Por supuesto, cerca de 50.000 millones de pesos diarios perdidos en términos económicos para la ciudad por culpa del paro. Por supuesto, más de 20 estaciones de Transmilenio destruidas. Por supuesto, más de miles de... Pues fue una reflexión, don José Fernando Gil, don Germán Mendoza, bastante interesante. ¿Será que estamos ahora a puertas de cuántos likes, cuántos views, cuánto me gusta? Y no importa, tiremos y tiremos y tiremos. Nacho, ¿y sabe? Lo que pasa es que desafortunadamente en los medios algunos periodistas son muy irresponsables. Y son irresponsables sobre todo cuando se publica solo desde un lado. Y hay unas personas que uno percibe que únicamente publican lo de un lado y no hay nada de imparcialidad. O sea, se debe publicar lo uno y se debe publicar lo otro. Pero desafortunadamente cuando solo se publica de un lado, se incendia. Don Germán Mendoza, ¿usted qué opina? Nacho, el error que se comete cuando se hace ese tipo de reflexiones que son válidas es como generalizar. Yo diría que eso de las redes sociales tienen esta u otra tendencia, yo creo que depende de la red que tenga uno. Si yo tengo cierto pensamiento, mis redes van a tener personas afines a eso. Y si el señor Luis Carlos Vélez tiene otra tendencia, seguramente va a tener gente que lo sigue o le da madera, dependiendo de qué ideología tenga. No se sabe realmente en términos generales quién está o quién no está. Y generalizar diciendo que la gente apoya el paro solo buscando likes, pues me parece también que es como... puede que haya gente que lo haga, por supuesto, pero también se tiene que rescatar y entender que hay gente que apoya el paro de verdad. Hay gente desde los medios de comunicación que le parece protesta justa y la reflexión que se debe hacer es, estoy de acuerdo con José Gil, que hay que mostrar todo. Hay que mostrar cuando agreden al ESMAD y también cuando el ESMAD agrede. Y cuando dañan, cuando construyen, y cuando se juegan fútbol y hacen chocolatadas y todas esas cosas, me parece que ese es el equilibrio que se debe buscar y no desconocer ni lo uno ni lo otro. Y sobre todo, que quede claro, Nacho, cuando uno habla de estos temas, es que yo creo que nadie, ninguno, espero que no, en los medios de comunicación va a estar de acuerdo con la destrucción. Yo no estoy de acuerdo con que maten a un policía, con que le tiren piedras, le tiren bombas incendiarias. Yo no estoy de acuerdo con que dañen Transmilenio, ni el metro, ni una cámara de seguridad, ni nada de esas cosas. Una cosa es el paro como tal y otra cosa es apoyar la destrucción. Yo creo que los medios de comunicación no estamos jamás para eso y no creo que podamos hablar de eso. Simplemente es respetar también a la gente que apoya el paro, porque el paro tiene sus justificaciones. Y yo diría, lo he dicho varias veces, muchas de las cosas que nosotros hoy disfrutamos, que ni siquiera conocemos quiénes marcharon, se las debemos a protestas y a marchas, esos temas laborales, primas, vacaciones, todas esas cosas, luchas de muchos que nosotros que nunca hemos marchado terminamos siendo beneficiados. José, dólar, tuvo histórico hoy, ¿cuánto? Se alcanzó a cotizar a 3.524 pesos, Nacho. Gravísimo. Y sabe, arrancó, el mínimo de la jornada fue en el que abrió. Y por allá sobre las 9:47, 9:50 y pico, se trepó de los 3.500 y no volvió a bajar en todo el día. No volvió a bajar. Y supone uno que dependiendo del desenlace de las marchas de hoy, en lo que culminen las marchas de hoy, será la tendencia del dólar mañana. Sí. Si seguimos pacíficamente y tranquilo el país hoy, ¿se podrá normalizar? Pienso no que se puede normalizar, porque obviamente ante la incertidumbre, lo hablábamos al mediodía, ante la incertidumbre, ¿qué pasa cuando hay mucha marcha y hay vandalismo y demás? Compre dólares que me voy. Se genera incertidumbre. Y ante la incertidumbre, ¿qué hacen las personas? Buscan refugios. ¿Cuál es el refugio, según los expertos, más confiable? El dólar. Entonces, a más demanda de dólares, sube el precio y todos somos más pobres. Ese es el problema. Hoy todos somos más pobres que ayer. Sí, señor. Todos. Todos. Y entre otras, Liliana, le trae a usted a un economista. ¿De qué habló? Sí, Nacho, porque a lo que está mencionando José es que sin duda las implicaciones del paro son bastante, diría uno, nefastas para la ciudad de Medellín y para todo el país en cuanto al tema económico, y pues sin duda el tema económico
repercute en todo, también acerca de lo que se está marchando, acerca de la economía, acerca de la generación de empleo. Y pues hoy hablábamos con un economista, Nacho, que mencionaba que se han hecho análisis en los últimos 20 días desde que se comenzó a anunciar lo del paro y demás, y durante estos días que se llevan realizando las diferentes manifestaciones, y ellos decían que se tenía presupuestado un crecimiento del comercio durante esta temporada navideña entre un 3,5 y un 4%. Unas expectativas que no se van a cumplir teniendo en cuenta las diferentes movilizaciones. Él dice que si acaso se llegará al 1,5%, pero él explica, Nacho, todo el panorama, cuál va a ser el panorama general ahora y el panorama para el 2020, y eso fue lo que dijo. Bueno, mira, acá hay un tema muy importante, y es que no se percibe dentro de las personas que salen a hacer este tipo de movilizaciones, que no es malo. Sin embargo, incluso el comercio tenía una proyección de incremento con respecto al año anterior entre el 3,5 y 4%. Las proyecciones bajaron al 1,5%. ¿Por qué? Porque lógicamente todo tipo de paro, todo tipo de movilización afecta al comercio. Nosotros somos una economía que nos movemos en una proporción muy alta por el comercio. Si el comercio no está fluyendo, lógicamente los niveles económicos disminuyen, pues de ingreso y de crecimiento disminuyen. La economía del país se tenía presupuestado que tuviera un incremento al 3,8, 4% para este año. Es imposible alcanzar esos niveles. Si mucho podríamos llegar al 3% yéndonos muy bien. Lo que nos posiciona en un crecimiento equilibrado en toda la región, pero no el esperado, teniendo en cuenta que de años hacia atrás venimos con unos crecimientos muy bajos. Por lo tanto, esto va a afectar directamente el presupuesto público para el año 2020. Muy seguramente va a haber un impacto dentro de la parte laboral, o sea, va a haber desempleo, se va a generar unos impactos económicos en los primeros meses del año, y va a ser de que la inversión extranjera directa también se limite demasiado. Si no hay inversión extranjera directa en nuestro país, que es lo que moviliza a estos países tercermundistas, lo que va a suceder es que los crecimientos económicos también se limiten para los años subsiguientes. Quiere decir esto que dentro de los aspectos económicos para el año 2020, en el punto de vista economía empresarial, se asume que los crecimientos de las empresas también van a estar limitados. Esto va a afectar el bolsillo de los colombianos y va a afectar el recaudo público por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Liliana, ¿usted quiere agregar algo? Y bien interesante lo que nos dice este especialista, al cual tendremos aquí en nuestra mesa sentado contándonos más y ampliándonos del tema. Señor, porque este economista menciona que pueden ser muchas y que se puede tratar y que puede tratar de hacer algo el gobierno nacional en cabeza del presidente Duque, pero él dice, mientras que continúe la incertidumbre y el país esté entre un bando o el otro, no vamos a ir hacia ningún lado, porque él dice que precisamente eso es lo que crea incertidumbre en los mercados internacionales y hace que la inversión extranjera no llegue a nuestro país. José, ¿usted quería? Ya, Nacho, a propósito de estos datos económicos, hoy escuchaba al presidente de FENALCO a nivel nacional, a Jaime Alberto Cabal, y él manifiesta que cada día de paro le cuesta al sector 150.000 millones de pesos. Si vamos en 7 días estamos hablando de 1 billoncito de pesos, ya vamos en el primer billón. Digamos que el señor fue muy exagerado y nos quiso meter pánico y terror, que sea solo el 40%, son 400.000 millones de pesos, un poco más de 400.000 millones de pesos. Y recordemos que se avecina diciembre, y diciembre para la gran mayoría de los sectores representa entre el 30 y el 40% de las ventas. O sea que lo que se viene, dependiendo del manejo que se le dé, puede ser catastrófico para la economía o puede ser soportable para la economía. Los amigos de Valor Analítica hablaron con la gente de Cotelco. Los de Cotelco dicen que cada día de paro cuesta 2.000 millones de pesos al sector. Vamos en 7 días de paro. Entonces vamos en 14.000 millones de pesos. Y así uno a uno se irán viendo en cada uno de los sectores los efectos del paro. Bienvenido el paro, la marcha pacífica y demás. Pero era un paro de un día y vamos en 7. Por ese lado, don Germán tiene un negocio que está funcionando muy bien. La venta de cacerolas. Sí, señor. La venta de cacerolas es que
Y es obvio porque es que yo no sé si ustedes han visto las fotografías de las cacerolas como quedan después del golpe que les dan. Obviamente se dañan y en Pereira básicamente se ha determinado que los comerciantes están felices porque han aumentado en 3 veces las ventas de cacerolas, sartenes y todos estos utensilios de cocina que son utilizados para las marchas que se volvieron muy comunes todos los días aquí en Colombia. De vender 2 o 3 cacerolas o sartenes al día, los comerciantes están reportando que están vendiendo hasta 8 y 9. Y hay unos que son los más preferidos, dicen los comerciantes en Pereira, y son unos sartenes pequeños que tienen precios que oscilan entre los 10 y los 19.000 pesos. Buen negocio, mientras unos se quejan, por el otro lado, con obvias razones, a estos señores que venden estos utensilios de cocina les está yendo bien. Desafortunadamente no todos podemos vender cacerolas. Miguel Morán, usted nos tiene un resumen de las peticiones. Sí, señora. Son los 13 puntos claves que el Comité del Paro Nacional convocó otro día de marchas, por lo que está convocando o se convocó el día de hoy. Si quieres, vamos mostrándolo. Aquí está. Entonces, a ver, 1, retiro del proyecto de ley de reforma tributaria en tránsito en el Congreso de la República. Muy bien. Segundo, la derogatoria inmediata del decreto 2111 del 2019 por el cual se crea el holding financiero. Pare ahí, ese se creó creo que este fin de semana pasado o el antepasado, ese se creó y yo no he podido entender eso en qué consiste, tenemos que entenderlo. Eso agruparon todas las entidades financieras del país, Nacho, salvo Colpensiones, y el gobierno pretende lograr economías de escalas y ese holding financiero estatal sería prácticamente el tercero en tamaño a nivel nacional después del Grupo Bancolombia y después del Grupo Y daría unos buenos réditos económicos. Sí, Nacho, pero es que mucha gente frente al tema, yo pienso que ni se puede satanizar, ni se puede decir que es muy bueno. Hay que mirar bien a fondo qué tiene a favor y qué en contra el tal holding financiero del gobierno nacional, en el que, como le digo, no está Colpensiones. Lo que les preocupa a los del paro es que eso sea un camino hacia la privatización y lo otro es que genere una masacre laboral porque se habla de optimizar, al unirlas pues se optimizaría y habría que despedir gente y eso es una de las preocupaciones. Sigamos viendo. La tercera, que es la derogatoria de la circular número 49 de 2019 sobre estabilidad laboral reforzada. ¿Qué quiere decir eso? Eso habla de la estabilidad, sobre todo para el proyecto que tiene sobre los jóvenes del primer empleo y el segundo sobre la estabilidad laboral de los que ya están en este momento trabajando, darle como esa posibilidad de que los trabajadores puedan generar una estabilidad laboral sin el riesgo como de estar, esa incertidumbre que se tiene, que se va a hacer el cuarto punto del que voy bien complejo, disolución del ESMAD y depuración de la Policía Nacional. Uy, ese sí lo veo bien complejo y no creo que se vaya a dar, porque entonces en manos de quién quedaríamos, queda uno como preocupado, pronto regular Nacho, más el ESMAD, pero... Con respecto a ese punto que ha sido bastante polémico y que han hablado bastante, muchos dicen, no, es que el ESMAD no debería de servir, no debería estar, porque abusan. Otros dicen, no, lo que pasa es que el ESMAD, pues, para que si no está el ESMAD, ¿cómo nos vamos a defender? Lo que si yo digo, Nacho, y lo escuchaba ahora también en redes sociales, muchos decían, el ESMAD debe estar, porque si no, ¿quién nos va a defender como lo dice usted? Pero el ESMAD tampoco no se puede abusar del ESMAD. O sea, si hay una marcha, poner el ESMAD y llevar el ESMAD, no siempre. El ESMAD debe estar siempre dispuesto en una zona o en un lugar para casos extremos. Para casos extremos. Porque son personas muy preparadas, entrenadas para esto, pero para casos extremos, no para cualquier marcha. Y no marcha. dar por hecho que todas las marchas van a terminar mal, ¿no? Bueno, eso, a ese punto lo veo complejo. Complejo, señor. Está el quinto, que es no... Germán, permítame un momento. Perdón, para aclarar un poquito lo de la estabilidad laboral reforzada, Nacho, eso se aplica para las personas que tienen unas condiciones especiales en el trabajo. Estamos hablando de las personas con maternidad, por ejemplo, la gente con fuero sindical, las personas que tienen discapacidad. Lo que se busca es que estas personas que tienen esa estabilidad laboral reforzada no sean despedidas sin justa causa. Una persona que se incapacita, que entonces la echan que porque no está trabajando lo que debería trabajar, una persona que tiene una discapacidad, es que se respete que esas personas tienen un fuero especial y que no podrían ser despedidos en cualquier momento y sin justa causa.
Muy bien, continuemos. La quinta es no tramitar la reforma al sistema de pensiones. Esa está clarísima que no va. Así nuestro abogado diga, el presidente lo dijo hoy en varias oportunidades, dice, no va. Reforma pensional, sí, lo escuché pues hoy al presidente hablar acerca de ese tema, no va reforma en pensiones. La sexta dice no tramitar reformas laborales y derogar los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional. ¿Y cuáles serán esos artículos? Las tengo actualizando, permítame, ya le Pero hay una cosa que hay que hablar también en ese tema, del tema laboral y todas esas cosas, es que digamos que todas estas presiones ya han dado sus frutos. El expresidente Álvaro Uribe retiró ese artículo de esa reforma que tienen ellos ahí, que habla de la contratación por horas para los jóvenes. Anunció ayer durante las sesiones de la Comisión Primera, de las comisiones del Senado, que iba a retirar ese artículo que ha generado tanta polémica, que es lo de la contratación por horas. Digamos que ahí ya se anticipa un poquito, porque ese es un proyecto pues, de origen legislativo, pero recordemos que de todas formas lo pueden aprobar en cualquier momento porque está ahí radicado en el Congreso. Germán, en este caso que por ejemplo hay dos puntos de lo de la reforma pensional y esa reforma también laboral, que son recomendaciones o sugerencias de la OCDE. ¿Qué pasa si no se cumplen esas sugerencias? Aquí nos lo decía un invitado alguna vez. Pues es que simplemente que los gobiernos se pongan los pantalones y dicen, pues muchas gracias por sus recomendaciones, pero nos está generando estos caos. No es obligatorio para nada. No es obligatorio y obviamente lo sacarían del club. Nos sacan del club y listo. Pero y no nos da más recomendaciones. Obviamente eso es herencia del anterior gobierno. Sí, es que eso hay que darlo. Bueno, siga. En el séptimo está no adelantar proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria, es decir, no vender las empresas que son del Estado, no tener como todo ese tema de ventas. 8. Cumplimiento de acuerdos a estudiantes universitarios, organizaciones indígenas, trabajadores estatales, FECODE y campesinos, todo lo que se le ha prometido en anteriores protestas, pues cumplirles. 9. Tramitar necesidades de los productores agropecuarios como tratados de libre comercio y la producción. 10. Cumplimiento e implementación de los acuerdos de la paz firmados en La Habana. 11. El trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción. ¿Me permite, Nacho? Perdón, Miguel, que te interrumpa, para que volvamos un poquito al de los TLCs, que a mí me parece que eso sí ha sido un problema grande, porque acuérdese que cuando el TLC con Estados Unidos, que hubo mucha queja por parte de los productores, aquí tuvimos a muchos hablando y quejándose de que las desventajas que había, a pesar de que era un tratado de libre comercio, no estaban preparados, el campo, por ejemplo, no estaban, la agroindustria no estaban preparados para lo que se les iba a venir, y eso se demoró un rato en firmarse y al final en implementarse, y siempre ha habido unas desventajas y no se le está echando la mano a esos productores para que compitan en igualdad de condiciones con los países con los que se tienen tratados de libre comercio. A mí me parece que ese punto debería revisarse, porque aquí se dedicaron a firmar tratados de libre comercio con todo el mundo, pero las condiciones del país no son las mismas con las que ellos negocian con nosotros. Y se queda uno pensando, porque con el precio del dólar, pues deberíamos ser absolutamente competitivos y estar exportando a dos manos, porque los productos colombianos son muy baratos. Sí, señor. Y no tenemos una industria renovada. Es verdad, y además porque primero, pues, lo del acceso a las vías es un punto muy importante, la tecnificación o el profesionalismo que se le puede incluir al agro, y aparte de eso, uno con más desventaja es el nivel de cosas que importamos para el consumo colombiano. La balanza. Sí, la balanza es desorbitante. Sí, Yasmín, pero en este momento le digo que la veo dura. Están los importadores de la lengua y no saben cómo transmitirle ese precio del dólar, ya no saben cómo transmitirlo. Vamos a empezar a importar productos de peso, baratos, traídos del oriente. Obviamente, Nacho, ese dólar tan costoso que trae, que la gran mayoría de productos que se comercializan en diciembre de origen extranjero van a ser más costositos de lo que normalmente son. Claro que ese inventario está desde mitad de año, desde hace para pero ¿usted qué cree? ¿Que le trasladan o que no le trasladan el precio? Que se lo traslada. Obviamente, porque el comerciante que compró en agosto y que le llegó la mercancía ahora, sabe que tiene que volver a comprar en enero a precios de hoy.
Entonces, rematemos, don Miguel Ángel, muéstreme las últimas dos, la derogatoria del impuesto o tarifazo nacional relacionado con el tema de Electricaribe, ese cobro que estaban haciendo la facturación. Ese sí es el Y el terciado es definición de las políticas ambientales, protección de páramos y con los representantes de la organización. Apoyemos todos ese 12, porque es que es el colmo que nos cobran a nosotros. El 12 y el 13. Pero bueno, ese fue que todos paguemos entonces lo que se roban otros. Ahí tienen los 13 puntos. La otra cara del paro, pues la gente dice, ¿por qué están protestando? Ahí están. Ahí no salen las aletas de tiburón, como decía, yo estoy protestando porque el gobierno hizo las aletas de... No, pero está condensado en el último punto. CMI hizo una encuesta, me llamó mucho la atención, no sé si la vieron, y se queda uno, miremos a ver, porque miren, esto todo es de CMI, cortesía CMI y tan... ¿Usted personalmente quiere que el paro continúe o quiere regresar a la normalidad? Oiga, el 29% dice que el paro continúe, el 71% quiere volver a la normalidad. Nacho, pero se hizo también un análisis por las principales ciudades y ahí es donde uno dice que... Vea, Bogotá el 42. Sí, 42. Y el 58, sí, Bogotá el de más. Bogotá es el que quiere, pues, está metido en toda esta pelea. Sigamos... El de menos es que es Barranquilla. Barranquilla es el de menos. Sí, muy tranquilo. Cali, mire su Cali, Germán, 32-58. La gente marchar, pero con tranquilidad será, o será que entonces si nos metemos en la continuación sigue Medellín 27-73. Altísimo, altísimo. O sea, el 27% y el 73% quiere seguir en la normalidad. Barranquilla sí, el 10 quiere seguir tranquilo. No. El 10 quiere seguir en el paro y a los 90 a la normalidad. Ahí lo tienen, lo hizo CM y Bucaramanga 34-66. Ahí estaban haciendo unas bromas, Nacho, con eso por lo de la muestra que eran 479 encuestas, que en broma decían algunos que seguramente no le preguntaron a la gente qué era porque estaba en el paro. Pero indudablemente, Nacho, los organizadores del paro no entienden que en la medida de que a las personas se le impide llegar a la casa, al trabajo, se le vuelve caótico todo, la población en general rechaza el paro. Todo el que se ve involucrado, es más, en muchos casos pueden estar hasta de acuerdo con muchos de las peticiones del paro, pero cuando se demoran 2 horas más para llegar a la casa, cuando no pueden asistir a la cita, cuando no pueden hacer las vueltas en el banco. ¿Cuántos habían ayer? Ayer eran muy pocos, ¿o no, Duber? Sí, Nacho. Y pararon cuántas miles de personas. Hoy sí son bastantes. Hoy van más de 10.000, Nacho. Se estima que por lo menos unas 10.000, 11.000 personas estén en este momento movilizándose por la Oriental. ¿Aquí en Medellín? Sí, por la Oriental en este momento. Se estima cerca de 10.000, 11.000. Yasmín, ¿usted me tiene que de las marchas o qué quiere hablar? No, le tengo un regalo que le van a hacer o que ya se lo hicieron y lo va a recibir el 30 de noviembre en la ciudad de Medellín, y es precisamente una montaña Medellín. Esta es una obra de un artista suizo, Hugo Rondinón, y es la primera obra que se presenta en Sudamérica de este tamaño. Son 13, ¿verdad? Sí, señor. Son 13 metros y pesan 100 toneladas. ¿Y eso está aquí en Medellín? Sí, señor. ¿Y en dónde las van a poner? Las están instalando en la etapa B de Parques del Río. Vea usted. Eso es en la 1. En la 1. ¿Y eso se queda aquí en Medellín? Uno. Se va a quedar acá en Medellín. Sí. Es uno, ya le voy a decir. ¿Cómo así? Entonces pasamos de las pirámides multicolor a las piedras multicolores. En la nueva etapa de Parques del Río tengo yo acá en el comunicado, y eso fue gracias a una alianza que se hizo con la Fundación Sofía Pérez de Soto y el Museo de Arte Moderno de Medellín. Llegaron. No gustan ni las piedras así. Pero claro Nacho, que son sí, muy bonitas. Además, porque esperen un momentito. Lo que pasa es que las piedras sí son bonitas. Las obras fueron talladas al lado del lago Maggiore en Italia y fue traída al país vía marítima y a Medellín vía terrestre desde Cartagena. Un puñado de personas no representan a todo un país. Personas, 10 o 50.000 marchando. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos coalición. Doña Lili, ya se mueve la cosa política en el Consejo de Medellín. Sí, señor, porque mire que mucho se había hablado si efectivamente el señor
Daniel Quintero iba a lograr precisamente esa unión en el Consejo para salir adelante, y pues no para salir adelante él, sino para poder sacar sus proyectos que sin duda tienen que pasar por la aprobación del Consejo. Esto lo firman 13 concejales de la ciudad, pues sin duda están por fuera los del Centro Democrático, y les voy a mostrar precisamente quiénes son las personas que firman. Luis Bernardo Vélez, pues sin duda encabeza la lista. Alex Flores, también del Movimiento Independiente, sí, señor. Va a ser presidente del Consejo el próximo año. John Jaime, no estoy tan segura, Nacho, cómo se definan, si es el más votado o es el de gobierno. John Jaime Moncada Ospina por el Partido Conservador, al igual que Carlos Alberto Zuluaga. Carlos Alberto Zuluaga, Juan Ramón Jiménez, también por el Partido Conservador, Aura Marleni Arcila, Fabio Humberto Rivera, Jaime Cuartas del Partido Verde, Daniel Duque también del Partido Verde, Daniel Carvalho, Dora Cecilia del Movimiento Estamos Listas, Luis Carlos Hernández del Partido de la U y Juan Felipe Betancourt Corrales del Partido Mira. ¿Esto qué pretende? Que el plan de desarrollo salga rápidamente. Me contaban que el señor Daniel Quintero es acelerado y quiere tener esto rápido para poder empezar a trabajar. Vuélvame a mostrar las piedras, si son tan amables. Yasmín, sáqueme de una duda. Señor. ¿Estas piedras son color natural o son pintadas? Son pintadas. Muéstreme las piedras. Bueno, Duer, ¿cuál cree usted que de esas tenemos 1, 2, 3, 4, 5 piedras ahí? ¿Cuál de esas va a resistir más? El color. El color, seguramente la primera, la que queda en la parte de abajo. El blanco. Usted es la primera, entendí la del fondo, blanco. No, la que quede por debajo, Nacho, porque es que es como va una encima de otra. No, le estoy diciendo, ¿cuál de esas cree usted que la va a resistir más el color? Diga el color. No, Nacho. La primera está pintada de blanco, eso es unas resinas con un producto que se llama dióxido de titanio, y el dióxido de titanio pues es muy resistente a los rayos. Diría que ¿Cuál es la que menos resiste ahí los rayos UV y se va a decolorar rapidísimo? La blanca. Diría que la negra. La azul. La azul. ¿Por qué el azul no existe en la naturaleza? El azul, los pigmentos del azul tienen que ser hechos casi que en laboratorio, son extraídos de otra parte. El verde sí sale de cosas naturales, el negro sale de humo y de desechos de ese estilo. Pues ahí la tienen. Bueno, habrá que contratar pinturita para estarles haciendo mantenimiento de una vez que tengan la paleta de colores para que esto aguante. Ustedes que se ríe. Que tengan la paleta de colores. Ustedes muy bravos con las pirámides, ya nos pusieron las piedras de colores. Nacho, ¿me permite? Doy una información. Dela rápidamente. Pero es una televidente que es muy activa y mantiene muy pendiente en el Facebook de Norte y la Noche. Dice que se encuentra en Nariño y que desde hace varios días, pues varias semanas se encuentra allá. Y me dice que asesinaron a alias Zavalo, que este es un disidente de las FARC, que al parecer sería el ELN, y me está escribiendo muy angustiada. Dice que necesita salir como pronto de allá. Y justamente como que hay un enfrentamiento bastante maluco en este momento entre el ELN y esos miembros de las FARC, y pues está pidiendo ayuda, Nacho. Estuve ya voy a mirar acá, exactamente. Santa Rosa con Vitara. Santa Rosa, exactamente. La situación como que está bastante complicada y pide ayuda por parte del ejército para salir de allá. Ejército, ahí tienen a Duber. Café de la Cima. De Fredonia. Duber le encantó la etiqueta, mijo, me encanta. Aquí lo tienen, gracias. Yo no sé por qué nos siguen enviando tanto café, pero aquí les estamos haciendo publicidad a todos. Café de la Cima de Fredonia. Me encanta esa niña, qué niña tan bonita. Sí, mírenle el fondo todo bonito. Sí. Vámonos para, este es de Caicedo. Miren, municipio pequeño, muy elegantes. Café Travesía. Aquí lo tienen. Me encanta todo lo que están haciendo estos finqueros con todos estos productos. Café Travesía. A ver, este no lo olí. ¿Sí olía eso? Ese sí, ese huele muy rico. Este está suave y me gusta el café. Claro que este está en grano. Ah, sí, y por eso este me encanta el nombre. En grano no se conserva tanto. ¿Este dónde es, Yasmín? Ese es de Sonsón. ¡Ah, qué bien! Sonsón, mis amigos de Sonsón, me cae súper bien ese municipio. ¡Café Lulú! Sí, señor. Lulú. Y nos lo envió por aquí, vea. Este Lulú para que usted lo pruebe en su casa. Mire, ¿cómo es que se llama eso? Eso tiene un nombre. ¿Y por qué no me da el grande? Porque, ¿cuándo es que lo vamos a tener a todos los cafeteros aquí, Yasmín? Martes 3 de diciembre a las 9 de la mañana. Si usted produce café, lo invitamos a que venga. Estamos promocionando. Estuve con el señor
Carlos, el del SENA. Carlos Mario Estrada. Carlos Mario Estrada, estuve hablando con él un rato, le encantó. Lo traje aquí y le dije, mire, me dice, no, el SENA se tiene que vincular con esto lo tenemos que hacer. Le encantó, él me mandó los contactos, ya estoy con él, me dijo, no, yo quiero hablar con ustedes más de esto porque tenemos que, nos cogió la noche, promover toda esta industria. ¿Será que el presidente Duque deberá hacer cambio de ministros para tranquilizar la cosa? Tema que vamos a tratar a continuación en el programa. Pero por ahora les recuerdo o les quiero contar que el corredor corredor verde de la 33, 82 nuevos árboles y palmas, 4.025 metros cuadrados de jardines, hacen parte del nuevo corredor verde de la avenida 33, que construye la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física. Les digo una cosa, sí se nota el cambio en Medellín. Qué bonito está quedando. Le provoca uno cuidarlo. Yo estoy que compro una regadora y voy y ayudo con una paleta, así deberíamos hacer unos convites como hacen en Chile o hacían, porque ya cambió todo. Pero les digo, Medellín está quedando bonito y no solamente en los lugares, digamos, como más visibles, en todas las comunas y en todas partes. Desde el vidrio de su negocio, Alfonso Correa fue testigo de la construcción del nuevo corredor verde de la avenida 33. Vio cómo adecuaron el separador central, agregaron la tierra y sembraron las plantas. Y dice que ahora observa con ilusión cómo poco a poco las nuevas especies están creciendo. Por ejemplo, para mí las matas es como un ser humano que va creciendo, se va desarrollando y va viendo va a ver uno el retoño más tarde. En el corredor verde de la avenida 33 serán sembrados 82 nuevos árboles y palmas, así como 4.025 metros cuadrados de jardines. Porque se ve más bonita la avenida con jardín por lado y lado, con los árboles, con todo eso. La Alcaldía de Medellín invierte en el corredor verde de la avenida 33 más de 310 millones de pesos. Y por lo que se va a poner todo Medellín elegante. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Doña Nuri Gómez es politóloga y le doy una muy cordial bienvenida al programa. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer estar aquí con ustedes en este programa. Muchas gracias. Don Freddy Chaverra, ¿cómo me le va, hombre? Muy bien, Nacho. Muy agradecido de estar acá compartiendo con ustedes en esta mesa de opinión tan importante para el departamento y la ciudad. Bueno, primero las damas, doña Nuri. Habrá que presionar a una crisis ministerial y tratar de tener algunos ministros que manejen mejor el asunto político. O ya estamos en la crisis. O ya estamos en crisis y ya de aquí a mañana, pasado mañana, nos dicen se va este. Hay que sacudir el palo. Es que nunca hemos dejado de estar en crisis. Resulta que en gobierno uno lo que convive son con crisis y con caos permanente. Pero justamente este gabinete pareciera que es más estable, solamente ha tenido 2 renuncias de ministros por condiciones polémicas ambas, pero realmente ha sido un gabinete muy estable. El asunto es que este gabinete de Duque ha tenido una condición de que desde que se creó era para un estilo administrativo técnico-corporativista, pero es un estilo corporativista que definitivamente, acostumbrados a un estilo de gobierno político desde los ministros, ha hecho que no haya tenido una consonancia real con lo que está pasando en los diferentes aspectos. Pero usted sí nos metió una palabra muy chévere. ¿Técnico qué? Corporativista. Explique. ¿Qué es eso, Liliana? Nos tiras una pregunta. No, Nacho, precisamente estaba enfocado a eso porque según lo que le estoy entendiendo a nuestra invitada, quiere decir que como está conformado en este momento el ministerio, si viene siendo el gabinete, es un gabinete muy técnico y como no están incluidos de pronto muchos de esos sectores políticos, es por eso que no se ha dejado gobernar al actual presidente. Con 2 condiciones adicionales, y es que estos técnicos ni tienen capacidad de negociación política, ni tienen capacidad comunicativa con los medios. Entonces tienen 2 flancos grandísimos que no pueden, digamos, no han sabido sortear, que adicionalmente no han tenido sobreexposición mediática, los medios de comunicación no están encima de él y por eso pareciera que estos ministros técnicos, educación, salud, ambiente, transporte, no tuviesen como una relevancia dentro de lo que es el gobierno. Pero yo le pregunto una cosa.
Y eso no es lo que está pidiendo el país, no más politiqueros, no más políticos, pongamos gente preparada y entonces llega un nuevo gobierno y entonces reparta al amigo mío, al del otro y al otro y para consolidar. No era lo que se estaba pidiendo en el fondo. El asunto es que una parte es lo que está en el tema corporativista, pero lo otro es la otra cantidad de ministros que son los polémicos políticos, que son Carrasquilla con todo lo que ha pasado, que es Botero, que es Holmes, que es Alicia Arango, que son en cierto sentido unas figuras que pertenecen a un partido político, que son los que le están, digamos, representando los focos y las cámaras mediáticas a esos ministros, están sobredimensionados y sobreexpuestos y son los que han generado la mayor parte de polémica. Entonces la condición es que estos ministros, este gabinete técnico-corporativista no se ha podido lograr. O sea, a pesar de que era una intención, no se ha podido lograr y ha estado de crisis en crisis, sobre todo por unas condiciones de sobreexposición de algunos de ellos. Cuando usted habla de los más polémicos, es los que más ve la gente y los que más polémica generan, por supuesto, pero hablábamos fuera de cámaras de que otros ministros que, digamos, manejan las carteras, que son los que más sensibilidad tienen, sobre todo en los puntos que nos mostraba Miguel Ángel en este momento, están hasta bien calificados. Pero usted me daba una explicación y lo acaba de decir ahorita, es que esos casi no los ve nadie. Es más, hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo se llama la ministra de Educación. Son como muy anónimos y digamos que eso es lo que los hace casi que invisibles y no es porque sean buenos, sino porque la gente no los ve y no sabe en qué andan. Es que es bien simpático porque desde de los 13 puntos puestos hoy está en el tema de salud, está el tema de educación, está el tema laboral. Medio ambiente. Medio ambiente, y que son justamente aquellos que uno ve la evaluación ahorita de mitad de año y pasaron los ministros, pasaron tanto en calificación desde el tema empresarial como desde el tema, digamos, de la opinión pública, pasaron calificados con 3, 4, pero por lo menos pasaron. Sí. Y es como si hubiese una desconexión entre lo que estamos reclamando de esa mesa de diálogo, de esas propuestas, de esos 13 puntos, frente a lo que están, digamos, haciendo los diferentes ministerios a nivel de resultados. Pareciera que hubiese una desconexión y nos quedamos con un solo relato. Y nos quedamos con una sola narrativa. Necesitamos entonces políticos en los ministerios. A ver, y que yo siento que Duque no tuvo la autonomía para conformar su gabinete ministerial. Eso es una certeza. Hay 3 tipos de ministros. Los ministros de Uribe, los ministros de Duque y los ministros de Marta Lucía Ramírez. Ellos metieron las manos para la composición del gabinete. ¿Cuáles son los de cuál y cuáles son los de los de Uribe? Los ministerios más duros, los más mediáticos, los más polémicos, Carrasquilla, Botero, imposición directa a Álvaro Uribe en el gabinete de Duque. Los de Duque, ministros que vienen un poco más de la academia, que él conoció siendo senador de la República. Un ejemplo puntual es Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, que conoció a Duque cuando era senador, confluyeron en algunos espacios, un hombre que viene de la academia, que es técnico, y la ministra de Transporte y el ministro de Agricultura de la cuerda de Marta Lucía Ramírez. Si el presidente no tuvo la autonomía para precisamente integrar su gabinete, darle un peso propio, construir una narrativa de país que era lo que estaba buscando, ¿qué podíamos esperar? Lo que estamos viendo ahora. Un gabinete fragmentado, que está descoordinado, que no se comunica y que parece que a quién le responde. O le responde a Uribe o le responde a Duque. A veces uno siente que los ministros le responden más a Uribe, Carrasquilla, que al mismo presidente. Por eso no es gratuito que se equivoquen y le sigan diciendo presidente a Álvaro Uribe y no se lo digan precisamente a Duque. Pero yo tengo una inquietud frente a lo que usted dice de autonomía para conformar el gabinete. ¿Y qué presidente tiene esa autonomía? Yo lo digo es porque en otros casos los presidentes han llegado con respaldo de otros partidos y de esos partidos van detrás de los ministerios. Es decir, aquí, porque sabemos que hay un expresidente que tiene mucho peso, Marta Lucía y lo que usted nos menciona, pero los otros presidentes tienen un mundo de partidos detrás pidiéndoles ese gabinete. Entonces, ¿sí tenían autonomía? Pues la autonomía, Juan Manuel Santos, cuando llegó a la presidencia, él tuvo la autonomía de elegir a Germán Vargas Lleras como ministro del Interior y eso fue un acto de rebelión. ¿Pero eso fue autonomía o eso fue por el apoyo de Germán Vargas? ¿Y qué es ahí donde vamos? Es decir, ¿qué es el ministro en términos políticos? Cuando hablamos de un ministro que tiene un peso político, hablamos de un ministro que puede poner a coordinar una bancada en el Congreso. El ministro forma parte de la correa de transmisión de cómo se relaciona el Ejecutivo con el Congreso.
¿Y con qué nos encontramos? Con que los congresistas no se sienten identificados con esos ministros que consideran extraterrestres, porque no tienen comunicación política, no tienen esa habilidad para crear una gobernabilidad que le permita al presidente sacar sus reformas del Congreso. Duque no llegó solo a la presidencia, el Partido Liberal se le sumó. Entonces, el Partido Liberal seguramente estaba esperando a César Gaviria que le dieran unos cuantos ministerios y con eso lo que hacía era integrar precisamente una gobernabilidad del Congreso y que le permitiera a Duque fluir en su agenda, ¿cierto? En su programa. O sea, que en últimas ese es el problema del gobierno Duque, Sí, que no ha entregado esas cuotas Yo creo que hay que burocráticas a esos rescatarle- partidos que lo apoyaron. Que era lo que estaba pidiendo La toda la famosa población. mermelada. Cero mermelada, Es muy hacer esto. importante. Entonces es contradictorio. Es muy importante rescatarle la apuesta que tiene el gobierno. Yo trabajé en el Congreso, en la Cámara de Representantes por un año y la relación que establece el congresista con el gobierno es de chantaje institucional. El congresista solo va allá a buscar contratos, a buscar mermelada, a buscar cupos indicativos. Y esa triangulación corrupta que se hizo en el gobierno de Santos, que se conoció como mermelada, Duque la cuestionó mucho y está buscando desmontar eso. Pero una cosa es la mermelada y otra cosa es la representatividad política de sectores que tienen un arraigo en sectores claves de la sociedad y que llevaron a Duque a la presidencia. ¿Cuál es el resultado? Un Congreso que no le camina al presidente. No ha podido sacar una sola reforma constitucional en lo que lleva. Y en el Congreso hay un dicho que dice lo siguiente, que no se está cumpliendo con Duque, que el primer año es del gobierno, el segundo año es compartido entre el Congreso y el gobierno, el tercero es del Congreso y el cuarto es de nadie. Porque al cuarto año todos están buscando dónde aterrizan, a qué candidatos se le suman en las presidenciales. reelección en el Carrasquilla, hay un teorema que Carrasquilla, nuestro ministro de Hacienda, acuñó, es el teorema Carrasquilla. Él plantea lo siguiente: a los 6 meses, es decir, cuando un gobierno llega con 9 millones de votos, tiene 6 meses para hacer las reformas que quiera. ¿Qué fue lo que pasó? A las 3 semanas presentaron una propuesta de reforma tributaria que buscaba grabar el IVA y desde ese gobierno Duque no ha podido levantar cabeza. Hay que entender y comprender la relación tan compleja que se tiene con el Congreso, lo que se puede entender por representatividad y lo otro. Ministros que no se están comunicando ni con los partidos en el Congreso ni con la sociedad civil que se está movilizando. Frente al tema de remención ministerial, yo no sé si el paro se solucione tumbando ministros y llevando nuevos ministros al gobierno. No creo, pero sí considero que la ministra del Interior debe ser removida, porque no ha tenido la capacidad, primero, de maniobrar la agenda legislativa del gobierno en el Congreso. Ha fracasado en todo, desde consulta anticorrupción, reforma política, reforma de la justicia. Y lo otro, de ella depende establecer el diálogo con los sectores sociales como cabeza del Ministerio del Interior y no lo ha hecho. Y además, desde el Ministerio se coordina la UNP y lo que nos estamos encontrando es en medio de un genocidio de líderes sociales. Esa ministra no ha respondido de la mejor forma ni a la sociedad ni al gobierno. Yo le quiero preguntar sobre, ya que usted comenzó con nombres propios, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez del Interior, que es la que tiene que la relación política con el Congreso para buscar que se aprueben los proyectos, pero si es que no tiene que ofrecerles, o no, Nuri. O sea, está con las manos vacías porque la orden es nada de mermelada. Y yo quiero preguntar si eso de representatividad política no es un eufemismo para la misma mermelada. Es decir, disfrazámoslo de otra manera, pero démosle a esta algo para que me aprueben los proyectos. Pregunto para los dos. Sí, es una cosa bien interesante porque fue un gobierno que se creó con una digamos, con un propósito y con una imaginario. Por imaginario es nada de negociación con el Congreso. Pero el asunto es que no ha dado función, no ha resultado, y además Nancy Patricia Gutiérrez no tiene absolutamente ninguna capacidad de negociación, no tiene credibilidad, no tiene representatividad y no tiene un respaldo dentro de las bases de su partido o de los partidos de alianza que puedan respaldarle a ella un proceso de negociación. Entonces, es muy simpático porque desde el plan de gobierno de Duque, yo me atreví a decir que los 2 primeros años iban a ser 0 ejecución, 0 trabajo, digamos, de aplicación real de gobierno, porque íbamos a estar metidos en un tema de reformas. Al menos habían unos 15 listados de reformas presupuestados, que obviamente eso da hasta un cambio en la forma de gobernabilidad del país. El asunto es que ella no ha podido llevar a cabo a ninguno de ellos. Y la única que estaba, que era la ley
de financiamiento no era suya, sino de Carrasquilla, y también se cayó hace poco. O sea, ¿qué se puede lograr, digamos, rescatar de su gobierno? 2 ministerios nuevos. Eso es lo que podemos decir como buen resultado. Pero resulta interesante también pensar cómo los partidos políticos forman parte de una agenda de gobernabilidad. Es decir, tenemos un plan de desarrollo, un plan que fue aprobado precisamente por el Congreso y que se tiene que seguir desarrollando. Y la pregunta de los sectores políticos que tienen representación en el Congreso, ¿cómo están jugando? Si realmente hay un diálogo previo cuando se radica un proyecto de ley, un proyecto de reforma constitucional en el Congreso, o es algo impuesto. Y con la ministra del Interior nos encontramos con una sorpresa que es política. Ella fue presidenta de la Cámara de Representantes, la primera en la historia, fue presidenta del Senado. Es decir, ella entiende y comprende cómo es el manejo del legislativo, que es muy complejo, pero no ha tenido la capacidad y no tuvo la capacidad para sacar adelante la agenda, por ejemplo, de la consulta anticorrupción, que es un compromiso que asumió el gobierno cuando se dio esa votación tan alta. Y lo otro, el desgaste. Ese gobierno se desgastó objetando ese proyecto de ley estatutaria de la JEP y eso llevó a un desgaste que generó unas mayorías en el Congreso que todavía siguen operando. Es decir, en el Congreso hay una coalición armada, pero no le camina ni le quiere caminar al gobierno. Y la ministra no ha tenido esa capacidad política de generar consensos, no los ha tenido ni con temas de gobierno, ni con temas que la misma agenda de los partidos quieren poner a discusión en el legislativo. Pero entonces lo que usted dice es, entonces sí se está viendo obligado a hacer un cambio ministerial. Sí. Todo conduce a eso. ¿Cuáles son los buenos y cuáles son los que tienen que salir? ¿Cuáles son los que se deben ir? Los primeros que se Después de Carrasquilla. Para mí, Carrasquilla es considerado como el economista más brillante de su generación y en círculos académicos tiene un prestigio impresionante. Y Carrasquilla no es un hombre político, a él no le interesa ser político, él no tiene esos intereses. Entonces, él realmente le está respondiendo a su jefe, que es Álvaro Uribe, no es como tal el presidente, y él lo que hace son disquisiciones más de orden académico. El tema de la reforma pensional, por ejemplo, algo muy poco popular que desgasta políticamente en la sociedad colombiana al presidente, y él lo presenta como si fuera un foro académico. Vamos a socializar acá un proyecto y eso desgaste que genera es enorme. Lo que creo es que es un hombre que tiene mucho peso en el gabinete y no creo que sea removido. Ya sobrevivió también a una moción de censura. Usted no cree que sea removido, pero le está dando un costo político, Nuri, bastante alto al presidente Duque. Desde las primeras 3 semanas de gobierno. Por eso, sí. Desde antes de posesionarse. Entonces, Duque va a seguir con él, aún así le esté dando ese costo. Porque carga ese peso. Porque no es de él. Es que hay una cosa bien interesante y es la figura del enemigo público. Entonces, prácticamente dentro de un gabinete siempre hay que tener el malo, al que le prácticamente, digamos desde comunicación política, tener una sola figura a quien echarle toda la culpa, funciona. Y ese es Carrasquilla. Y ese es Carrasquilla. Pero Carrasquilla puede ser el ministro más impopular que tengamos en el país, pero hasta que Álvaro Uribe no le diga se va, él no se va. Porque él tiene su jefe y no es el presidente. Entonces, frente a los ministros, la ministra... ¿Pero él depende de Uribe o depende de los organismos multilaterales? Porque uno percibe que un Carrasquilla lo que hace es que le cumple muy bien la tarea al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE, al Banco Mundial y a demás entidades. Y que forma parte de esa profundización del neoliberalismo con la cual se está manifestando gran parte de la sociedad colombiana, que también tiene que ver con esa ley de financiamiento, ya la ley de crecimiento que se está discutiendo precisamente en el Congreso. Y es un hombre, es un tecnócrata, total y absolutamente neoliberal, que le responde a esos intereses del uribismo más duro. Lo que Carrasquilla no entendió es que el país ha cambiado, ya no estamos en la Colombia del año 2002. 2003, cuando él asumió el ministerio, cuando en 6 meses se podían hacer las reformas que quisieran, en 4 meses quitaron el recargo nocturno, el recargo dominicales y festivos y demás, y él tuvo una lectura imprecisa del país, pero es porque es un hombre técnico y que también le responde a esos organismos, pero políticamente le responde es a Álvaro Uribe. Igual que la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que es una ministra un poco más política, un poco más dada a la concertación, al diálogo, es un poco más fluida, pero también de la entraña de Uribe. Entonces son los ministros de Uribe. Los ministros de Duque ni suenan ni truenan, son más técnicos, no tienen buena relación en el Congreso, pero el balance que se hace de ellos no es tan negativo porque no son tan mediáticos frente a la opinión pública. Yo le tengo una pregunta a Nuri. Ante este panorama que nos está planteando aquí Freddy, es de esos ministros que no se van a remover porque el jefe no es el presidente, ¿qué le tocaría hacer al presidente? Y usted me decía una cosa que me dejó aterrado afuera de cámaras. ¿Se separará, se distanciará Duque de Uribe?
para poder hacer las cosas que debería hacer? Y es que ya lo estamos viendo de que a Duque lo están dejando solo, completamente solo. O sea, al contrario, se van a separar de él. Se van a separar de Duque. O sea, es una cosa bien interesante porque justamente vemos esta semana que Uribe está sin Twitter y eso ha hecho que prácticamente haya bajado la visibilidad de lo incendiario que puede ser en sus comentarios y en la replicación que se hace en todas las redes sociales, y ha hecho que prácticamente Duque asuma el papel del enemigo de Petro. Entonces, es decir, ha cambiado la figura del enemigo de esa dicotomía que tenemos, el bueno o el malo o el bueno, dependiendo desde el lado que yo lo estoy viendo, y hace que Duque esté siendo desgastado más de lo que podría haberse desgastado en estos 15 meses de gobierno. O sea, en este mes se va a desgastar más políticamente y a nivel administrativo y gubernamental de lo que se ha desgastado estos 15 meses. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Uno, ya vemos en los solos comentarios de los más representativos del Centro Democrático que ya lo están dejando solo. Como Londoño. O sea, se lo están dejando solo. No, Londoño siempre ha sido enemigo. Sí. Pero se lo están dejando solo. Entonces, pero Rafael Nieto también. Rafael Nieto. Entonces hay una cantidad de personas que se están alejando y uno desde las solas publicaciones uno se da cuenta de que lo están dejando solo. Igual el grupo de tan leales a Uribe y al Centro Democrático también se están apartando de él. Ahora, el asunto es, ¿en qué momento de la caída de tocar fondo de este gobierno con Duque realmente se va a apartar el propio Álvaro Uribe Vélez de Duque? Que le va a obligar de pronto hasta una renuncia. Sí, pero ¿tendría lugar o se podría fortalecer esa división que hay o esa separación de ese poder y crearse el duquismo o no? ¿Se podría generar y crearse el duquismo o no se crearía el duquismo? No hubo forma de hacer duquismo. O sea, Duque no es estadista, no moviliza liderazgos, no tiene una narrativa de país, que obviamente se perdió la oportunidad durante 8 o 10 años de crear un imaginario de país. Entonces lo que tenemos ahora es una atomización de causas y un montón de grupos, de lucha de cierto sentido por causas, y no tenemos tenemos un movimiento acéfalo. Un movimiento sin una cabeza, sin un nombre, que realmente lidere un proceso de negociación de estas mesas de paz. ¿Y entonces esto es lo que está capitalizando Petro? Podría ser, pero igual está en las mismas condiciones de generar los mismos rechazos y las mismas favorabilidades. ¿Qué pasó con Petro? El hecho de que el propio presidente, sin mencionar nombre, le haya dado la figura y lo haya posicionado como el otro enemigo del gobierno, hace que prácticamente se radicalice más el proceso como está de negociación, que en ese momento no hay negociación. Solamente no se le está pasando una factura completamente al gobierno del presidente Iván Duque, porque ustedes ahorita nos lo decían, el Congreso quiere mermelada, y de esas protestas, todo eso que está pasando, no deberían de pasar parte de esa factura al Congreso, que sale a ser también cacerolazo, como si no tuvieran ni arte ni parte en esto. Es que es bien simpático porque es que el Congreso es visible, es muy visible, pero lo que estamos buscando en el Congreso es que no se genera como una institucionalidad. En cambio, el gobierno sí. El gobierno, los ciudadanos del común los consideramos una institucionalidad y nos vamos de frente, igual cuando decimos alcaldía y no decimos, los secretarios en mención, ni los concejales en mención. Lo mismo está pasando con el Congreso. El Congreso también tiene unas figuras muy polémicas que generan, todo punto de atención y obviamente han dominado la agenda mediática en este año y medio. Ha sido más sobreexpuesto lo que es el Congreso, pero no se reconoce como una institucionalidad y no se le ha generado como un culpable, por decirlo de alguna manera, o un responsable de lo que está pasando en el país. Entonces, digamos que no hay un reconocimiento ciudadano, sino algo que nosotros tenemos una figura única de gobierno y ahí es donde lo podemos, señalar y culpabilizar en cierto sentido. Que forma parte de nuestro sistema que es muy presidencialista. Entonces todo se enfoca en la figura del presidente, en la figura del Ejecutivo, pero el Congreso tiene una responsabilidad enorme y gigantesca frente a lo que está pasando en el país.
y no puede pasar de agache. Fue el Congreso el que no quiso tramitar los puntos de la consulta anticorrupción. Claro. Son los congresistas los que no se han querido autorreformar, porque en el Congreso habita la clase política más tradicional, los feudos electorales regionales, y ellos no quieren modificar las reglas de juego. Por eso la reforma política, que era una reforma política interesante, la que presentó el gobierno Duque, la hundieron totalmente. ¿Por qué? Porque no les interesa. Pero como nuestro sistema lleva ubicado todo en el Ejecutivo, en el presidente, se dibuja un poco la responsabilidad que sí tiene el Congreso. Y muchos de los manifestantes también están en las calles en contra de un Congreso que lo que también se percibe es que ha torpedeado un poco el accionar del Ejecutivo en el Congreso, pero que tampoco tiene la voluntad ni para autorreformarse, ni para sacar las reformas que necesitamos en el país, que no se van a resolver con una constituyente, que es una idea totalmente innecesaria y totalmente problemática en este momento. Solo con la voluntad política del gobierno y del Congreso podemos salir de esa crisis social tan profunda en la que estamos en este momento. Y un presidente Liliana, que tenga la capacidad de escuchar. Liliana, ¿usted tenía una Pues pregunta? sin duda el paro y las movilizaciones que se vienen desarrollando en todo el país pues obedece a unas inconformidades, pero muchos también lo ven a un tema más de un manejo político debido a la crisis que está sufriendo el gobierno de Santos. ¿Cuál es la salida o cuál debería ser la mejor respuesta que entregue el presidente Duque para solucionar la situación en la que está hoy el país? Cacerolazos, movilizaciones, afectaciones al orden público en algunas ciudades. Pues yo no sé si es la que planteó Fernando Londoño, que se tome unas vacaciones, un receso, para que asuma la vicepresidenta. Yo creo que eso nos llevaría a nada. Necesitamos un presidente que se asuma como lo que es, como el presidente, y que tenga la capacidad y la humildad. Es muy importante, la humildad de escuchar, porque no lo está haciendo. Volver eso en un antagónico de que esto le pertenece a Petro es reducir una movilización muy profunda en los reclamos sociales, y que tenemos una juventud que se está movilizando, ¿cierto? Que se empezó a movilizar con el tema del plebiscito, con el tema del proceso de paz, y que ahora está reclamando sus derechos, está pensando en su futuro, porque los jóvenes nos sentimos intranquilos frente a lo que se viene. El presidente no ha tenido la capacidad, siendo el presidente más joven, de escuchar a los jóvenes, que son los que están en la calle, los que se están movilizando y solo les están pidiendo algo: escúchenos y tome decisiones. Es lo más importante, y él no lo está haciendo. Él Última está dilatando, pregunta, Germán, porque nos cogió la noche. Nacho, yo quería decir con eso lo del Petro, porque aquí analizábamos al principio que Petro se estaba atribuyendo el triunfo del paro, digamos que la movilización y la salida de la gente, y entonces que descarado que cómo se lo atribuye. Ahora le están atribuyendo a él todo lo que está pasando en el paro. Entonces lo que decía Nuria es como el enemigo que hay que buscar para echarle la culpa a alguien. Y lo otro era, aparece una propuesta hoy en medio de la crisis del paro, algo que no hicieron cuando tenían que haberlo hecho, y es desde el presidente del Senado, Lidio García, que propuso rebajarse el sueldo, él, todos los congresistas y los altos funcionarios, incluido el presidente de la República. 15% de disminución del salario. ¿Oportunista la propuesta, como tiro al aire? ¿Qué es eso? Eso es una de esas ideas, o sea, más que una propuesta, es una idea. Es una idea de esas que uno lanza cuando hay en un momento de crisis y está respondiendo es justamente a una solicitud popular, realmente. O sea, no hace parte de una mesa, no está dentro de las 13 propuestas, digamos, de la mesa, no hay una condición única para poderla solicitar, pero es la forma de responder de una manera rápida, de pronto no pensada, de bajarse 4,5 millones nada más, 4,5 millones hasta 7 millones de pesos el salario, y la gente dice, uy, por lo menos hay una intención. Pero de eso a que se convierta en realidad puede pasar hasta otro año, digamos, del trámite interno que representa ese tipo de cosas. Entonces, son soluciones que prácticamente es apaga incendios. Apaga incendios y no es solución real. Eso ni siquiera califica como un pañito de agua tibia. Lo del Congreso es una sinvergüenzada, porque un congresista realmente trabaja muy poco. Trabaja 8 meses al año, 2 días a la semana, recibe 2 primas anuales. Frente a lo que se gana es realmente vergonzoso para el resto de la sociedad colombiana. Pero es que no estamos discutiendo eso. Eso lo discutimos hace un año y les dijimos a ellos, tengan ustedes como Congreso la humildad de rebajarse su salario, porque es vergonzoso para un colombiano a pie lo que ustedes se ganan frente a lo que ustedes trabajan. Lo que necesitamos es que el Congreso también se piense una solución, que escuche a los colombianos, que lleguemos a un consenso y que haya voluntad política para salir de esto, porque el desgaste del gobierno es muy alto para estar entrando ya en su segundo año y esto no tiene antecedentes en el país. Y lo otro, hay que escuchar a los jóvenes, no los están escuchando.
y los jóvenes se están movilizando porque están Pero reclamando. yo no entiendo eso suyo. Yo ahí me quedo pensando en lo contrario. No lo están escuchando. El presupuesto más alto en la historia que se ha dado en educación lo ha hecho este presidente. No lo estamos escuchando. No entiendo entonces qué es lo que hay que escuchar, porque se y queda no uno... son quizás los sí, jóvenes porque los más entonces ese es un desgaste. Porque yo veo posturas distintas de los Sí. dirigentes sindicales y de los jóvenes. Eso es, entonces no lo están escuchando. El presupuesto más alto en la historia en educación se está dando en este gobierno hay que también- y no lo estamos oyendo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Y que hay que ver cuando hablamos del presupuesto que se tiene para la educación, frente al tema de la educación superior, la crisis que tiene la educación superior, la infraestructura de las instituciones de educación superior y los jóvenes. Es decir, no es solo reducir eso del presupuesto de la educación, es el empleo. Medellín, por ejemplo, es la ciudad con la tasa de desempleo juvenil más alta que hay en el país y está 2 puntos porcentuales por encima de la nacional. Es decir, los jóvenes también están buscando algo que hable de cómo se están sintiendo en la sociedad, cuál es el papel que ellos quieren asumir en la sociedad, los están o no los están escuchando, y fuera que otro tipo de reivindicaciones Yo sí difiero con ambientales, usted. Perdóneme, querida, pero sí sociales, difiero porque culturales. pienso que sí lo están escuchando, o sea, pero entonces esto vamos a hacer una marcha detrás de otra, entonces querían plata, se les dio plata, y resulta que las instituciones muchas la están parrandeando, entonces, ¿cómo entender esto, Nuri? Me toca ir ya porque me cogió la noche. Hay una condición y es cultural de quiénes son los jóvenes que están en este momento marchando y solicitando. Primero cambiamos de ideología a causas, entonces hay múltiples de causas, entonces por los animales, por el medio ambiente, Sí. por el trabajo, hay múltiples intereses. Segundo, estamos hablando de una generación millennial, que es una generación diferente, que emocionalmente es diferente, que es inconforme en cierto sentido, pero también es un tema de compromiso. Tercero, que hay un ejemplo internacional de movilización de entre más jóvenes lideran causas, y eso es lo que están buscando. Y tercero, lo que pasa con este proceso de juventud es que siempre van a existir los procesos de protesta juveniles. Siempre. Y digamos que los resultados se quieren como jóvenes, o es ya o ya. Entonces los jóvenes no piensan en proceso. Y la democracia es un proceso, no de resultados. Y lo que pasa es que a nivel de redes sociales nos están vendiendo la fantasía de la democracia instantánea. Y la democracia instantánea es yo protesto en redes sociales y ya estoy con solucionado. y ya soluciona el mundo. Y eso Entonces, no existe. eso es lo que tenemos. Nos falta un tema de cultura, un tema de entender quiénes son realmente, cuáles son las causas reales que están movilizando, y construir para mí lo más importante, un nuevo imaginario de país que no tenemos. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Me cogió la noche. por la El invitación. tiempo vuela aquí en la institución universitaria Pascual Bravo. Puedes transformarlo todo. Inscripciones abiertas para nuestras maestrías en energía, vigilado por el Ministerio de Educación. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Restaurante Al Rojo, con 18 años de experiencia, tiene domicilios para El Poblado y Envigado desde las 12 del día hasta las 10 de la noche en el 448-5657 con un 50% de descuento en todas las pizzas, o en nuestra sede de Laureles en las plataformas de Rappi y domiciliosmedellín.com. De segundos vamos en los Juegos Nacionales en las medallas de oro. Sí, señor, porque y amplió un poquito la ventaja Valle sobre Antioquia. Antioquia está de segundo, Valle está de primero. Vamos a ver las gráficas hasta mediodía, porque ya se entregaron más medallas de oro en esta tarde. Bueno. Va Valle con 105 de oro, 84 de plata, 77 de bronce, para un total de 266. Y Antioquia 101, 92 de plata, 91 de bronce. No me hable de plata y de bronce, hábleme de oro. Eso es como que en los Juegos, ¿cómo es? Cuando vamos al Mundial de Fútbol, no, pasamos al segundo. No hicieron nada. Aquí las que valen son las de oro, porque fueron los que quedaron de primero. ¿A usted no y le el Valle gustaría del tener Cauca una está acá. medallita de bronce para a nada. nivel nacional por No, haber para participado nada. en algún deporte? No, la que sirve es la de oro. Y mire que No, se han entregado en las horas de la tarde, en este transcurso se han entregado más medallas de oro y ya la ventaja está más amplia. 112. Valle 112 y Antioquia 105. O sea, Muy bien. Nos ganó el Valle y felicitaciones. Falta el sábado. Faltan 3 días de competencias. Y ganaron con las de oro. ¿Qué bronce, Van qué ganando plata? con las de oro. Nada. Sí. Van ganando con las de oro. Ganar. Obviamente, Nacho, ¿usted sabe eso? ¿Para quién cae un costo? Para su gobernador, Luis Pérez. Porque estaban cuestionando también el apoyo del departamento en lo deportivo.
Todo tiene costos en esta sociedad. Sí, señor. Y si se pierden los Juegos Nacionales, eso tiene un costo para Luis Pérez Gutiérrez. Breve pausa y volvemos con más información. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Nos Cogió la Noche Noticias. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se fue lanza en ristre contra el senador Gustavo Petro. Dice el alcalde Gutiérrez que Petro se ha dedicado a incendiar el país en redes sociales, invitando al caos y al desorden. Asegura también el alcalde de Medellín que Petro parece que nos hubiera desmovilizado. En una intervención realizada en la ciudad de Bogotá, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, precisó que en este momento de crisis nacional los principales líderes del país deberían estar trabajando por la unión de los colombianos y no por fomentar la violencia. Petro parece como si no se hubiera desmovilizado. Y yo ese mensaje lo quiero mandar porque es increíble los mensajes que escuchamos en las redes sociales. Es inadmisible que él esté convocando a niños a que vayan a los paros, a que no vayan a las escuelas, a que no vayan a estudiar y se vayan para la calle. No, aquí necesitamos es protesta pacífica. Y no lo digo también solo por él, por muchos otros sectores y por personas que lo que quieren es incendiar el país. El funcionario aseguró que quienes están promoviendo la violencia están utilizando este momento para beneficio propio y no para promover el bienestar de la ciudadanía. Deberíamos empezar a aprender a quién se escucha y a quién no. A quienes incendian y quieren lo peor para el país, no los escuchemos más. No los escuchemos más. Escuchemos a quienes proponen, a quienes tengan ideas, así sean diferentes a las nuestras. Federico Gutiérrez aseguró que la protesta pacífica y respetuosa hay que acompañarla y respetarla, pero que a la violencia que pone en riesgo a los demás hay que controlarla. El presidente de la República, Iván Duque, dice que tiene información por parte de algunos alcaldes del país que a las marchas están siendo llevados menores de edad. El presidente hizo un llamado a los padres de familia para que eviten llevar a las movilizaciones del paro a los niños. El presidente de la República, Iván Duque, precisó que existe preocupación porque algunas personas están llevando a los niños a las marchas que se vienen adelantando en diferentes partes del país desde el pasado jueves 21 de noviembre. El primer mandatario de los colombianos invitó a los padres de estos menores a no ponerlos en riesgo. También hemos escuchado a algunos alcaldes que con preocupación han expresado que hay niños que han sido llevados a muchas de estas marchas en lugares donde puede haber tensiones y que obviamente ese tipo de situaciones hay que prevenirlas. Este es un llamado que también se ha hecho a los padres y a las madres para que no expongan a ningún riesgo a los niños en nuestro país. La concejal de Medellín, Natalie Vélez, rechazó actos como estos, donde los menores son expuestos a situaciones de posible tensión y peligro. La protesta, vuelvo y repito, debe ser pacífica y bajo ninguna circunstancia debe pasar por encima de los derechos de los demás y muchos menos poner en riesgo a nuestros niños y niñas. Yo creo que aquí el llamado es bien importante a los padres de familia frente a qué tipo de exposiciones se le están haciendo a nuestros menores, porque por encima de cualquier circunstancia que se esté viviendo en la ciudad o se esté viviendo en el país, lo más importante tiene que ser que nuestros niños siempre estén en lugares seguros y siempre estén alejados de cualquier tipo de peligro. Las autoridades indicaron que están pendientes ante esta situación para evitar que los menores hagan parte activa de estas protestas. Las autoridades capturaron al hombre que disparó un arma de fogueo durante una marcha que se llevaba a cabo anoche en Medellín, cerca al Politécnico Jaime Isaza Cadavid. El vehículo del hombre fue atacado por los manifestantes cuando él ingresó en contravía en mitad de la marcha. En las manifestaciones registradas cerca al Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid, un hombre realizó varios disparos al aire cuando no podía movilizarse por los bloqueos que se realizaban en este sector. Lastimosamente una persona en actitud violenta también afectó, la tranquilidad del sector de Las Vegas y fue capturado posteriormente con las autoridades gracias a una reacción de cámaras del EPR y de las autoridades y la gente en territorio. El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón Villada, manifestó que el hecho ocurrió cuando algunos manifestantes le arrojaron piedras al carro y la reacción del dueño fue hacer disparos al aire con un arma de fogueo. Invitamos a la ciudadanía que decide marchar, que lo sigan haciendo de la misma manera,
Medellín ha demostrado tener toda la capacidad para ser ejemplo nacional de que una protesta pacífica también tiene sentido y que una protesta pacífica tiene mucha más voz que la voz negativa de los violentos. El funcionario resaltó que gracias al sistema de cámaras LP pudo ser detenido a la altura de la frontera y luego conducido a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía. Además hizo un llamado a la tolerancia y el respeto para las personas que marchan y las que no. Nueva jornada nacional de paro nacional en el país. En la ciudad de Medellín se volvieron a movilizar los estudiantes y las centrales obreras. Las marchas recorrieron varias vías principales de la capital antioqueña y se concentraron en el sector de La Milagrosa. Nuevamente, con cacerola en mano, sin miedo y con mensajes claros en sus pancartas, salieron a marchar estudiantes y centrales obreras por las calles de Medellín. Y el presidente tiene que pensar en que es algo que si no se negocia en estos momentos puede tomar una fuerza mayor y puede tratar de empeorar más las cosas. Entonces creo que tiene que ser sensato y obedecer más a lo que están diciendo y pidiendo los gremios que a lo que le están diciendo al oído los políticos de turno o las fuerzas políticas que están detrás de ellos. Ante el llamado de nuevas movilizaciones, el presidente Iván Duque propuso 3 días sin IVA para el próximo año. Sin embargo, este anuncio no ha sido bien recibido por buena parte de los marchantes que exigen cambios contundentes que beneficien a toda la población. Pero es que nos estamos matando entre policías y manifestantes y el gobierno, en vez de hacer algo más, de hacer algo más, da 3 días sin IVA. Y bueno, pienso que aquí en Colombia y especialmente en Medellín se ha dado algo muy importante y es eso de la manifestación pacífica. La marcha, que congregó a más de 10.000 personas, inició en el Parque de los Deseos y terminó en el Parque del Barrio Salvador con un toque denominado La Dignidad, y para este 28 de noviembre la concentración se realizará en el Parque de las Luces con instrumentistas, agrupaciones y corporaciones de la ciudad. A la cárcel fueron enviados 3 integrantes del combo Miramar acusados de hurto calificado y lesiones personales. Estos delincuentes esperaban a las personas que retiraban cantidades de dinero en entidades bancarias para posteriormente atracarlos. En las últimas horas, las autoridades del Valle de Aburrá precisaron que fueron capturados 3 sujetos señalados de herir a un ciudadano en el barrio El Poblado de Medellín para hurtarle un morral con dinero. En el mes de julio habían hurtado 3.500.000 pesos a un usuario del sistema financiero. Este caso de fleteo se había presentado en el sector del Poblado durante el retiro del ciudadano. Una ciudadana que se transportaba en un vehículo, en un semáforo, fue interceptada por parte de los delincuentes y le hurtan este dinero. Se inicia de manera inmediata las investigaciones correspondientes, donde se logra la captura de estos 3 delincuentes. Entre los capturados se encuentran alias El Elegante, Orejas y Muelas, de 22, 25 y 62 años de edad, quienes serían integrantes de la banda delincuencial Miramar, que opera al occidente de la capital antioqueña. Esto es un grupo criminal que se dedica exclusivamente a las actividades criminales en el municipio de Medellín y en algunos sectores, principalmente el sector bancario que queda en el Poblado, en Belén y en Laureles. Esas son las estrategias que estamos realizando contra estas criminales que afectan directamente a los ciudadanos usuarios del sistema financiero. Estas personas deberán responder por los delitos de hurto agravado y calificado, así como por lesiones personales. Las autoridades capturaron a un delincuente conocido con el alias del Conejo, coordinador de la banda delincuencial Los Chatas, que delinque en el municipio de Copacabana, en Antioquia. A alias el Conejo se le acusa de los delitos de extorsión, secuestro y concierto para delinquir agravado. Los operativos de la policía en los municipios del Valle de Aburrá no se detienen. Es por eso que en las últimas horas fueron capturados 2 coordinadores de los grupos delincuenciales Los Joaquinillos en Medellín y Los Chatas en Copacabana. En el municipio del norte del Valle de Aburrá fue capturado alias Conejo, sujeto de 21 años de edad, encargado del expendio de estupefacientes en el barrio Cristo Rey. Sí, el primero de ellos, en el sector de Copacabana, se captura alias El Conejo por los delitos de concierto para delinquir con fines de desplazamiento y de extorsión. Este criminal, que pertenece al grupo delincuencial de Los Chatas, viene delinquiendo principalmente en el municipio de Copacabana con
todo lo que tiene que ver con tráfico de estupefacientes, tiene que ver con las extorsiones y las demás afectaciones que ha sufrido el municipio de Copacabana. Recordemos pues, que es uno de los municipios que más ha tenido afectación en el tema de homicidio y tiene que ver mucho con el tema de rentas criminales. Pertenece al grupo delincuencial Los Chatas, que delinque principalmente en el municipio de Bello. En el barrio Belén Rincón fue capturado alias El Gato, sujeto que pertenecía a la banda de los Joaquinillos, quien sería el encargado del cobro de extorsiones en este sector. El segundo caso se captura en el sector de Belén, alias El Gato. Esta persona de 22 años igualmente es solicitado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, agravado por desplazamiento forzado y extorsión. Viene delinquiendo con este grupo criminal como coordinador. El general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, afirmó que las operaciones van a continuar y sobre todo en la época decembrina. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Nos Cogió la Noche Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Un economista consultado por Nos Cogió la Noche Noticias reveló que el crecimiento de las ventas en el comercio durante la temporada de diciembre estaba proyectado para que tuviera un crecimiento de entre el 3,5% y el 4%. Sin embargo, esta meta no se cumplirá por cuenta del paro nacional. Escasamente se logrará un 1,5%, lo cual tendrá repercusiones para el año 2020. El paro nacional y las diferentes marchas que se han realizado en el país le traen consecuencias a la economía que no son nada favorables. Mira, acá hay un tema muy importante y es que no se percibe dentro de las personas que salen a hacer este tipo de movilizaciones, que no es malo. Sin embargo, incluso el comercio tenía una proyección de incremento con respecto al año anterior entre el 3,5 y 4%. Las proyecciones bajaron al 1,5%. ¿Por qué? Porque lógicamente todo tipo de paro, todo tipo de movilización afecta al comercio. El crecimiento general que se estimaba que iba a tener el país tampoco será posible cumplirlo. Nosotros somos una economía que nos movemos en una proporción muy alta por el comercio. Si el comercio no está fluyendo, lógicamente los niveles económicos disminuyen, pues de ingreso y de crecimiento disminuyen. La economía del país se tenía presupuestado que tuviera un incremento al 3,8-4% para este año. Es imposible alcanzar esos niveles. Si mucho podríamos llegar al 3% yéndonos muy bien. Lo que nos posiciona en un crecimiento equilibrado en toda la región, pero no el esperado, teniendo en cuenta que de años hacia atrás venimos con unos crecimientos muy bajos. Para el 2020, el panorama no será alentador. Según este economista, la situación actual del país hace que los empresarios no inviertan, que aumente el desempleo y que la inversión extranjera no llegue al país. Durante el año 2018, el Hospital San Vicente Fundación de Medellín atendió más de 1.200 personas que sufrieron quemaduras. Y aunque las cifras de personas quemadas con pólvora ha disminuido, no bajan las cifras de personas quemadas con líquidos calientes. Entre el 60 y el 65% de las consultas en este hospital son por ese motivo. El 75% de las quemaduras con líquidos calientes ocurren en el entorno del hogar. La principal causa de las quemaduras, sobre todo en este hospital y en cualquier parte del mundo, son las quemaduras por líquidos calientes. Entonces es muy importante realizar las medidas preventivas que uno puede realizar en el hogar, como son evitar el contacto con superficies calientes tanto para los niños, mantener los objetos ya sea térmicos como planchas de pelo, planchas de ropa, ollas calientes, en lugares muy alejados de donde está pues como la población pediátrica, establecer zonas prohibidas para los niños como la cocina, el taller, el garaje, pues lugares en los cuales los niños pueden sufrir quemaduras, mantener los tomacorriente, los cables eléctricos, los cables de la nevera, de la estufa, cualquiera de esas cosas con las cuales los niños pueden sufrir quemaduras eléctricas. Durante el 2018 en el Hospital San Vicente Fundación se atendieron más de 1.200 personas con quemaduras. Durante el año 2018, aproximadamente 1.200 pacientes consultaron al Hospital San Vicente en las dos unidades de quemado. Nosotros tenemos una capacidad de 32 camas, 17 en la unidad de adultos, 15 en la unidad infantil, que permanecen llenas durante todo el año. Entre el 60-65% de la población que nosotros tenemos en este hospital quemada son por quemaduras por líquidos calientes. Para las festividades navideñas se recomienda tener especial cuidado con los menores y no hacer uso de remedios caseros para aliviar estas quemaduras.
Entre un 15 y un 20% aumenta la demanda de sangre durante la temporada de diciembre en Medellín, en el departamento de Antioquia. Por esta razón se realizarán jornadas de donación de sangre que comenzarán este viernes y que se extenderán hasta el próximo 22 de diciembre. Desde este sábado comienzan las jornadas de donación de sangre en el Hospital San Vicente Fundación. El fin es evitar la escasez durante estas fechas. Sí, durante esta temporada de fin de año vamos a estar en unos sitios públicos en los cuales las personas se pueden acercar a donar sangre. En la página del Banco de Sangre del Hospital vamos a tener publicados estos sitios, vamos a estar en jornadas en promedio de 9 de la mañana a 4 y en algunos hasta unas horas más tarde. Por ejemplo, quiero resaltar la gran donatón de sangre que vamos a realizar acá en el hospital, que va a ser a mediados de este mes, en la cual vamos a buscar convocar a la ciudadanía para que se acerquen a donar sangre, esto con el fin pues, de tener existencias de hemocomponentes para poderle ayudar a los pacientes atendidos en el hospital. Durante diciembre se necesita más conciencia en la donación, ya que la demanda crece entre un 10 y un 15%. Las existencias de sangre permanentemente nosotros las mantenemos muy precisas. ¿Por qué? Porque es que este es un hospital en el cual transfundimos alrededor de 2.500 hemocomponentes mes. O sea que nosotros en promedio para cubrir estas necesidades necesitamos alrededor de 60 donantes diarios. Y esto nos lleva a que los hemocomponentes, sobre todo algunos, como es el caso por ejemplo de las plaquetas, que tienen una vida media muy corta de apenas 5 días, permanentemente tengamos que estar invocando la solidaridad de la comunidad para que se acerque a donar sangre. La gran donatón será desde el miércoles 18 hasta el 20 de diciembre en el Hospital San Vicente Fundación. El área metropolitana y Corantioquia liberaron monos aulladores con microchips en el Valle de Aburrá. El objetivo es determinar las rutas que estos animales utilizan y saber cómo se están moviendo en el territorio. Con el fin de contribuir a la preservación de los territorios y sus especies, serán liberados en el Valle de Aburrá algunos monos aulladores con microchips para identificar sus rutas de concentración y además saber cómo se desplazan para subsistir. En próximos días, muy de esa mano de lo que venimos haciendo desde la tecnología para los territorios inteligentes, vamos a liberar unos monos aulladores ya con microchips para que con telemetría comencemos a medir cuáles son las rutas por donde se está moviendo nuestra fauna silvestre. Los monos serán distribuidos en varias zonas de la parte periurbana, pero también de las zonas rurales del departamento de Antioquia y además en el Magdalena Medio. Porque entonces vamos a comenzar a recoger de esos territorios libres de fauna silvestre en cautiverio que ya tenemos en los 10 municipios del Valle de Aburrá, algunos individuos que nos están regresando y cuando los liberemos van a ir con microchips, pero estos ya son conectados vía satelital en tiempo real para medir cuáles son esas vías por donde se está moviendo nuestra fauna silvestre y eso nos va a dar una data bellísima para la fauna del Valle de Aburrá. Estas especies anteriormente estaban en cautiverio y esta estrategia es adelantada por el área metropolitana y Corantioquia.